Noroña queda exhibido. Alito Moreno celebra el duro golpe del tribunal. Gerardo Fernández Noroña, uno de los políticos más polémicos y mediáticos de Morena, acaba de quedar en el centro de una nueva controversia que tiene a todo el mundo político hablando. Pero esta vez no se trata únicamente de un intercambio de declaraciones o de una discusión en redes sociales. Lo que acaba de ocurrir involucra una resolución de un tribunal electoral, una respuesta inmediata de Alejandro Alito Moreno y una confrontación que vuelve a colocar frente a dos de los personajes más confrontativos de la política mexicana. ¿Qué revela realmente este episodio? ¿Se trata solo de un enfrentamiento más o estamos viendo una estrategia política mucho más grande rumbo a los próximos años? Suscríbete si quieres que esto siga saliendo a la luz, porque al final de este video vamos a conectar todas las piezas. Durante los últimos años, pocas rivalidades han sido tan intensas como la que mantienen Alejandro Moreno Cárdenas y Gerardo Fernández Noroña. Cada vez que uno declara, el otro responde. Cada vez que uno intenta marcar la agenda política, el otro aparece para confrontarlo. Ya no es solamente una diferencia entre el PRI y Morena. Para muchos ciudadanos se ha convertido en un enfrentamiento personal que concentra la atención de simpatizantes y críticos por igual. Pero lo ocurrido en los últimos días tiene un ingrediente diferente. Un tribunal electoral de Michoacán resolvió, en primera instancia, que Gerardo Fernández Noroña incurrió en violencia política de género contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós. Entre las medidas impuestas figuran una disculpa pública y su inscripción temporal en el registro correspondiente. La resolución todavía puede ser impugnada ante instancias superiores, por lo que no constituye una decisión definitiva. Y apenas se conoció la resolución, Alejandro Alito Moreno reaccionó de inmediato. A través de sus redes sociales afirmó que la decisión era de esperarse y sostuvo que ningún cargo público da derecho a humillar o intimidar a una mujer. Además, lanzó fuertes críticas contra Noroña, asegurando que la resolución evidenciaba un límite que ningún servidor público debería cruzar. Hasta aquí podría parecer simplemente otra pelea entre dos políticos acostumbrados a intercambiar acusaciones, pero ¿de verdad eso es todo? ¿O este episodio llega en un momento especialmente delicado para Morena y para la oposición? Porque aquí hay algo que muchos no están viendo. Noroña no es cualquier senador. Es uno de los personajes más visibles del movimiento encabezado por Morena. Sus intervenciones generan titulares prácticamente todas las semanas. Tiene una base importante de seguidores, pero también un elevado nivel de rechazo entre sus adversarios. Y justamente por eso, cualquier sanción o resolución que lo involucre tiene un impacto político que va mucho más allá del expediente judicial. Al mismo tiempo, Alejandro Moreno atraviesa una etapa en la que busca reposicionar al PRI como uno de los ejes de la oposición rumbo a los próximos procesos electorales. En semanas recientes ha insistido públicamente en la necesidad de fortalecer alianzas opositoras y de cuestionar con mayor intensidad al oficialismo. Por eso, cuando apareció esta resolución contra Noroña, Alito vio una oportunidad política, no solo para cuestionar a un adversario, sino para enviar un mensaje mucho más amplio. El mensaje era claro: quienes exigen respeto a la ley también deben responder cuando un tribunal los señala. Y esa narrativa comenzó a generar reacciones inmediatas. Mientras simpatizantes del PRI celebraban las declaraciones de Alito, desde Morena, varios dirigentes insistieron en que la resolución aún puede ser revisada por instancias superiores y recordaron que Noroña tiene derecho a impugnar el fallo, por lo que el caso sigue abierto. Eso significa que el conflicto todavía está lejos de terminar, porque cuando una resolución judicial entra de lleno en la arena política, cada bando intenta convertirla en una victoria para su propio discurso. Y eso precisamente está ocurriendo. Lo más interesante no es solamente lo que dijo Alito. Lo realmente importante es por qué decidió reaccionar con tanta rapidez. ¿Por qué convertir este caso en una bandera política? ¿Por qué hacerlo justamente ahora? La respuesta puede estar en la estrategia que la oposición intenta construir para los próximos años y en la necesidad de aprovechar cualquier episodio que desgaste a Morena frente a la opinión pública. Pero para entender esa estrategia, primero hay que mirar hacia atrás. Porque esta historia no empezó con una resolución del tribunal. Esta rivalidad lleva años acumulando tensiones. Y cuando conozcas cómo comenzó realmente el choque entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña, muchas de las declaraciones que estamos viendo hoy empezarán a tener mucho más sentido.
La rivalidad entre Alejandro Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña no nació con esta resolución del tribunal. En realidad, es el resultado de años de confrontaciones, declaraciones cruzadas y diferencias profundas sobre el rumbo político de México. Para entender lo que está pasando hoy, primero hay que recordar quiénes son estos dos personajes. Por un lado está Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI desde 2019. Un político que ha enfrentado momentos extremadamente complicados. Durante su liderazgo, el PRI perdió varias gubernaturas, enfrentó investigaciones en su contra y recibió fuertes críticas tanto de Morena como de algunos sectores de la oposición. Sin embargo, Alito nunca abandonó la confrontación. Al contrario, cada vez que parecía políticamente debilitado, respondió aumentando el tono contra Morena. Y eso terminó convirtiéndose en parte de su estrategia. Del otro lado aparece Gerardo Fernández Noroña, uno de los políticos más conocidos del movimiento de izquierda. Desde hace décadas, construyó una imagen basada en la confrontación directa. Su estilo nunca ha sido moderado. Habla fuerte, responde con ironía, provoca, y precisamente por eso se convirtió en uno de los principales voceros políticos del oficialismo. Durante años, ambos intercambiaron acusaciones. Noroña cuestionó constantemente el pasado del PRI y el liderazgo de Alito. Alito respondió acusando a Morena de utilizar el poder para perseguir políticamente a sus adversarios. Cada declaración elevaba aún más la tensión, y poco a poco dejaron de ser simples diferencias ideológicas. Se transformaron en una rivalidad personal. Pero aquí viene lo interesante, porque esta vez el escenario cambió completamente. Ya no estaban discutiendo únicamente en un programa de televisión o en redes sociales. Ahora apareció una resolución emitida por una autoridad electoral. Y eso modifica completamente la narrativa, porque cuando interviene un tribunal, el debate deja de ser solamente político. Empieza también una discusión jurídica. Y justamente eso fue lo que aprovechó Alejandro Moreno. Su mensaje no fue solamente una crítica hacia Noroña. Intentó instalar una idea mucho más amplia. La idea de que quienes hablan constantemente de combatir los abusos también deben responder cuando una autoridad considera que cruzaron ciertos límites. Ese fue el eje de su discurso, pero inmediatamente apareció la respuesta del otro lado. Diversos dirigentes de Morena recordaron que la resolución aún no es definitiva y puede ser revisada por instancias superiores. Insistieron en que cualquier persona tiene derecho a defenderse y utilizar los mecanismos legales previstos por la ley. Ese punto es importante, porque significa que el conflicto todavía sigue abierto. No existe una conclusión definitiva. Y precisamente por eso, ambos bloques políticos intentan convencer a la opinión pública de que tienen la razón. Mientras tanto, las redes sociales explotaron. Miles de publicaciones comenzaron a circular. Algunos usuarios afirmaban que finalmente existía un límite para ciertos discursos políticos. Otros sostenían exactamente lo contrario. Decían que se estaba intentando utilizar un procedimiento legal para golpear políticamente a un personaje incómodo. Y cuando ocurre algo así, el algoritmo hace el resto. Cada declaración genera otra respuesta. Cada respuesta produce nuevos titulares. Y la polémica sigue creciendo. Pero aquí aparece otra pregunta importante. ¿Por qué Alejandro Moreno reaccionó tan rápido? ¿Por qué decidió convertir este caso en una de sus principales banderas políticas? La respuesta puede encontrarse en el momento que atraviesa la oposición. Desde hace meses, el PRI intenta recuperar protagonismo nacional. Después de varios procesos electorales complicados, necesita volver a ocupar espacio en la conversación pública. Y para lograrlo, necesita temas, necesita debates, necesita confrontaciones, porque en política, quien logra instalar el tema muchas veces también condiciona la discusión. Y eso parece haber entendido perfectamente Alito. No esperó varios días, no dejó que la noticia se enfriara, respondió prácticamente de inmediato, convirtió una resolución judicial en un argumento político y consiguió que nuevamente su nombre apareciera junto al de uno de los personajes más visibles de Morena. Pero espera, porque todavía falta la parte más importante. Hasta aquí hablamos de declaraciones, de reacciones, de estrategias. Sin embargo, hay un elemento que muchos analistas consideran todavía más relevante: la forma en que este enfrentamiento puede influir en la imagen pública tanto de Noroña como de Alito rumbo a los próximos procesos políticos. Porque una cosa es ganar una discusión en redes sociales y otra muy distinta es convencer al electorado. ¿Realmente este episodio fortalece a Alito?
¿O simplemente vuelve a colocar a ambos políticos en el centro de una confrontación que beneficia a sus respectivas bases? En la siguiente parte vamos a analizar justamente eso. Vamos a revisar qué intereses políticos hay detrás de cada discurso, cómo reaccionaron distintos actores del escenario nacional y cuál podría ser el verdadero impacto de este enfrentamiento en los próximos meses. Porque aquí todavía falta la pieza que conecta toda esta historia. La rivalidad entre Alejandro Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña no nació con esta resolución del tribunal. En realidad es el resultado de años de confrontaciones, declaraciones cruzadas y diferencias profundas sobre el rumbo político de México. Para entender lo que está pasando hoy, primero hay que recordar quiénes son estos dos personajes. Por un lado está Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI desde 2019, un político que ha enfrentado momentos extremadamente complicados. Durante su liderazgo, el PRI perdió varias gubernaturas, enfrentó investigaciones en su contra y recibió fuertes críticas tanto de Morena como de algunos sectores de la oposición. Sin embargo, Alito nunca abandonó la confrontación. Al contrario, cada vez que parecía políticamente debilitado, respondió aumentando el tono contra Morena. Y eso terminó convirtiéndose en parte de su estrategia. Del otro lado aparece Gerardo Fernández Noroña, uno de los políticos más conocidos del movimiento de izquierda. Desde hace décadas construyó una imagen basada en la confrontación directa. Su estilo nunca ha sido moderado. Habla fuerte, responde con ironía, provoca, y precisamente por eso se convirtió en uno de los principales voceros políticos del oficialismo. Durante años ambos intercambiaron acusaciones. Noroña cuestionó constantemente el pasado del PRI y el liderazgo de Alito. Alito respondió acusando a Morena de utilizar el poder para perseguir políticamente a sus adversarios. Cada declaración elevaba aún más la tensión, y poco a poco dejaron de ser simples diferencias ideológicas. Se transformaron en una rivalidad personal. Pero aquí viene lo interesante, porque esta vez el escenario cambió completamente. Ya no estaban discutiendo únicamente en un programa de televisión o en redes sociales. Ahora apareció una resolución emitida por una autoridad electoral, y eso modifica completamente la narrativa, porque cuando interviene un tribunal, el debate deja de ser solamente político. Empieza también una discusión jurídica, y justamente eso fue lo que aprovechó Alejandro Moreno. Su mensaje no fue solamente una crítica hacia Noroña. Intentó instalar una idea mucho más amplia, la idea de que quienes hablan constantemente de combatir los abusos también deben responder cuando una autoridad considera que cruzaron ciertos límites. Ese fue el eje de su discurso, pero inmediatamente apareció la respuesta del otro lado. Diversos dirigentes de Morena recordaron que la resolución aún no es definitiva y puede ser revisada por instancias superiores. Insistieron en que cualquier persona tiene derecho a defenderse y utilizar los mecanismos legales previstos por la ley. Ese punto es importante, porque significa que el conflicto todavía sigue abierto. No existe una conclusión definitiva. Y precisamente por eso ambos bloques políticos intentan convencer a la opinión pública de que tienen la razón. Mientras tanto, las redes sociales explotaron. Miles de publicaciones comenzaron a circular. Algunos usuarios afirmaban que finalmente existía un límite para ciertos discursos políticos. Otros sostenían exactamente lo contrario. Decían que se estaba intentando utilizar un procedimiento legal para golpear políticamente a un personaje incómodo. Y cuando ocurre algo así, el algoritmo hace el resto. Cada declaración genera otra respuesta. Cada respuesta produce nuevos titulares. Y la polémica sigue creciendo. Pero aquí aparece otra pregunta importante. ¿Por qué Alejandro Moreno reaccionó tan rápido? ¿Por qué decidió convertir este caso en una de sus principales banderas políticas? La respuesta puede encontrarse en el momento que atraviesa la oposición. Desde hace meses, el PRI intenta recuperar protagonismo nacional. Después de varios procesos electorales complicados, necesita volver a ocupar espacio en la conversación pública. Y para lograrlo, necesita temas, necesita debates, necesita confrontaciones. Porque en política, quien logra instalar el tema muchas veces también condiciona la discusión. Y eso parece haber entendido perfectamente Alito. No esperó varios días, no dejó que la noticia se enfriara, respondió prácticamente de inmediato, convirtió una resolución judicial en un argumento político y consiguió que nuevamente su nombre apareciera junto al de uno de los personajes más visibles de Morena. Pero espera, porque todavía falta la parte más importante.
Hasta aquí hablamos de declaraciones, de reacciones, de estrategias. Sin embargo, hay un elemento que muchos analistas consideran todavía más relevante: la forma en que este enfrentamiento puede influir en la imagen pública tanto de Noroña como de Alito rumbo a los próximos procesos políticos. Porque una cosa es ganar una discusión en redes sociales y otra muy distinta es convencer al electorado. ¿Realmente este episodio fortalece a Alito o simplemente vuelve a colocar a ambos políticos en el centro de una confrontación que beneficia a sus respectivas bases? En la siguiente parte vamos a analizar justamente eso. Vamos a revisar qué intereses políticos hay detrás de cada discurso, cómo reaccionaron distintos actores del escenario nacional y cuál podría ser el verdadero impacto de este enfrentamiento en los próximos meses. Porque aquí todavía falta la pieza que conecta toda esta historia.